Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando hablamos de ser imitadores de Dios, ¿sabe por qué? Es por el solo hecho de ser hijos de Dios. Si no fuéramos hijos de Dios, sí, ya puede pasarlo, hermano. Si no fuéramos hijos de Dios, no tendríamos por qué imitar a Dios, porque eso es como, ¿cómo se dice? Es de sangre, es genético, no sé. Bueno, ustedes podrán interpretarlo mejor. Pero mire que el hijo tiene la tendencia de imitar al padre. Ustedes han notado que si el papá es un ebanista, ¿qué hace el niño? Busca el serrucho, busca el martillo, busca puntillas y ya quiere hacer una mesa. Si el papá es constructor, el hijo entonces busca el palustre, busca arena y ya quiere hacer una casa. Si el papá es pastor, los hijos quieren ser pastorcitos, ya ellos también hacen culto. El hijo quiere imitar lo que hace el papá. Entonces, por ese hecho es que somos imitadores de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Ahí está el texto en la primera parte. Sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo? Como hijos de Dios. Amén. Quiere decir que nuestro caminar, préstele atención a eso, nuestro caminar, que nuestras actitudes, que la forma de hablar, que la forma de pensar y de juzgar las cosas, den evidencia que has sido amado por Dios. Que la conducta refleje que eres un hijo de Dios, como hijos amados. Entonces, si queremos imitar a Dios como hijos, vamos a imitarle en la manera de caminar, como camino delante de Dios, en mis actitudes son de un hijo de Dios, en la forma de hablar, porque la gente nos conoce aún por el hablar. Amén. ¿Ustedes recuerdan lo de Pedro? Allá en medio de en el patio, allá en medio de los enemigos del Señor. Y cuando lo están acusando, dice, tú también eres de ellos porque la forma de hablar dices que eres de ellos. Entonces, el cristiano es conocido en la forma de hablar, en la forma de pensar y de juzgar. Ya nosotros no pensamos ni juzgamos como los hombres, sino porque, ¿qué dice Pablo? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos que pensar como Él piensa. Y en eso es que imitamos a Dios. ¿Y por qué lo imitamos? Como hijos. Como hijos. ¿Cierto? Y el hijo se parece a los padres. Siempre se dice, se parece al papá. No, se parece a la mamá. No, es a la familia. Pero ahí está dentro de ese vínculo familiar. Pero si el hijo se parece a otro que no es de la familia, entonces ya la gente empieza a pensar mal. ¿Quién sabe? Un gol. ¿Por qué se parece el muchacho a otro? Porque la tendencia es que tiene que parecerse a la familia. Entonces, nosotros como hijos de Dios nos parecemos a Él porque Él nos engendró por la palabra.
y nacimos de nuevo. Amén. Así que no tenemos por qué parecernos al mundo, porque no somos del mundo, ni corremos con el mundo. Somos hijos de Dios y caminamos con el Señor. Amén. Entonces la palabra imitar es la misma que la palabra seguir. Cuando hablamos de imitar a Dios, se traduce también a seguir a Dios. Es decir, que debemos seguir en nuestra vida diaria el ejemplo de Cristo. Juan 13:15. Juan 13:15 dice el Señor, ejemplo os he dado. Pero vamos a mirar todo el versículo. Porque ejemplo os he dado, dice el Señor. ¿Para qué? Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Y por qué tenemos que hacer lo que Él ha hecho? Porque somos sus hijos y porque lo imitamos a Él y queremos hacer lo que Él hace. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, vamos ahora, ¿qué significa imitar a Dios? Y aquí tenemos unos conceptos que nos dicen los teólogos, el diccionario. Dice, imitar es lo mismo o igual que seguir. Cuando usted dice yo imito a Dios, es como decir yo sigo a Dios. Sigo su ejemplo, sigo sus pisadas. Quiere decir que mi vida refleje en todos sus aspectos el amor de Dios. Aquí juega un papel importante el amor de Dios. Amén. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Amados. El amor de Dios. Que mis actitudes estén en armonía con el amor con que Cristo me amó. Debe haber armonía. Así como Él me amó, yo lo amo. Y si yo le amo a Él, es porque Él me amó primero. Ahora, que mi conducta esté marcada por lo que Cristo ha hecho por mí. Como hijos amados, debo imitarle o seguirle y que ese comportamiento o conducta esté marcado por lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Es decir, en la medida en que Él me amó, yo debo amarlo. ¿Usted recuerda lo que el Señor dijo? El que se le perdona poco, poco amo. Pero el que se le perdona mucho, está enmarcado de acuerdo a ese amor por lo que se le perdonó. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero casi los jóvenes que se crían en la iglesia, que no han sido del mundo, claro, ellos aman a Dios, pero ellos no pueden medir la magnitud del amor de Dios porque ellos nunca vivieron del mundo. Pero pregúntele a un viejo que vivió el mundo, en las drogas, en las borracheras, en los adulterios, pregúntele a ver ahora cuánto para él significa el amor de Dios. Mucho, porque se le perdonó mucho. Amén. Entonces está enmarcado en lo que Cristo ha hecho. Aquí, hermano, lo fundamental es el amor de Dios. Que mis anhelos sean congruentes con el amor de Dios. Estén de acuerdo, estén en armonía con lo que Dios me ha dado, lo que me ha amado. Que mis prioridades reflejen el amor de Cristo. Es decir, que el amor de Cristo está por encima de todo, mis prioridades. Amén. ¿Recuerda lo que el Señor dijo? Si alguno ama
a padre, a madre, a hermanos, hijos, más que a mí. Así que el amor hacia Cristo está por encima de todo, de todo. Amén. Entonces la prioridad del cristiano es el amor de Dios. Que mi trato con los demás refleje la salvación. Que mi reacción a la ofensa de otros refleje el amor de Cristo. Porque hay veces que la reacción, cuando le hacen una ofensa, cuando le hacen daño, cuando critican o murmuran de usted, usted reacciona y a veces reacciona no tan cristianamente, ¿cierto? Estamos en este cuerpo de carne y el pecado está en la carne y reacciona. Yo quisiera, si yo pudiera, y es que yo antes no me dejaba. Sí. Entonces realmente, hermanos, hay una reacción no del amor de Dios, sino una reacción de venganza. Y el Señor dijo, no os vengáis vosotros, mía es la venganza. Pero cuando reaccionamos con el amor de Dios es perdón. Si yo amo, perdono. Porque si no amamos, no perdonamos. Entonces, ¿qué reacción tenemos ante las ofensas? ¿Sí refleja esto el amor de Cristo? Ojalá se muera. Que Dios le dé el pago. Y algunos dicen, cuando a la persona le va mal, dice pues, bueno, pues no me alegro, pero sí como que me da un fresquito. Ese es el hombre. Pero el amor de Dios es perdón, compasión, misericordia, bondad. Aleluya. Que ante la necesidad de otros refleje el amor de Dios. Sed pues imitadores de Dios como que amados. Entonces el amor de Dios es fundamental aquí. Nos preguntamos, ¿cómo imitar a Dios? Vamos a mirar algunos punticos rápidamente. Primero, lo debemos imitar como hijos amados. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios es engendrado por Él. Y vamos a mirar unos versículos aquí, Juan 1, 12 y 13. Juan 1, 12 y 13 dice, bueno, el anterior dice, a los suyos vino, lo suyo era Israel, mas los suyos no le recibieron, más, ya hermano, más a todos, en ese todo entramos nosotros, los gentiles, más a todos los que le recibieron. ¿Cuánto le hemos recibido? A los que creen en su nombre. Oiga, estos son para los del nombre. A los que creen en su nombre. ¿Cuál es su nombre? Digámoslo fuerte. Jesús. ¿Y qué pasó a los que creen en su nombre? Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esos hijos de Dios, verso siguiente, el 13, no son engendrados de voluntad de carne, de sangre o de varón. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Aquí están los hijos de Dios engendrados por Él. Por eso es que nosotros le decimos, Padre nuestro que estáis en los cielos. Eso lo puede decir los hijos de Dios. Primera de Pedro 1:23. Ahí tenemos la semilla o la simiente con que Dios nos engendró. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. La simiente corruptible es la del hombre, que se corrompe. No de simiente corruptible, sino de incorruptible. Esa es la simiente de Dios. Y esa simiente es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta palabra. Dios nos engendró por la palabra. Y nacimos de nuevo. Eso es lo que el Señor le dijo a Nicodemo. El que no naciere de nuevo, no entrará en el reino de Dios. Era necesario nacer de nuevo. Amén. Y si somos hijos de Dios, ¿qué pasa? El Hijo honra al Padre. Malaquías 1:6. Malaquías 1:6 dice Dios, el Hijo honra al Padre. Así que estos hijos de Dios honramos a nuestro Padre Celestial. Y el siervo a su Señor, a su amo. Sí, pues soy yo padre, dice el Señor. Y soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están los que me honran? Porque los que lo honran a Él deben ser sus hijos. ¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Porque siempre el hombre quiere salirse con las, justificándose, sí. ¿Pero en qué he ofendido a Dios? ¿Pero en qué le he fallado a Dios? Pero es que también son fanáticos. ¿No han oído eso? No, es que también la iglesia es muy fanática. No, pero es que Dios es digno, es merecedor del respeto, de la honra, del servicio. Él lo merece, hermanos. Número 2. Estamos hablando de cómo imitar a Dios. Lo imitamos como hijo. Número 2. Andar como hijo de Dios. Andando sabiamente. Andando en el temor de Dios. Andando en obediencia a Dios. El caminar de un cristiano debe ser muy distinto al de los incrédulos. Una cosa es el caminar del incrédulo o del hombre del mundo del pecado, y otra cosa es el caminar del cristiano. Porque el caminar de ellos es hacia el mal, el caminar del cristiano es hacia el bien. Amén. En otras palabras, que ya no debemos vivir como los demás gentiles. Efesios 4:17, el texto. Andad como hijos de luz. Entonces dice Efesios 4:17 y Efesios 5:8. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, no andéis como los otros gentiles, es decir, los del mundo. Como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Nosotros no andamos así. Nosotros andamos
en el conocimiento que de Dios tenemos, en obediencia, santidad delante de Él. Y 5:8, Efesios 5:8. 8. Porque en otro tiempo, ¿qué erais? Tinieblas, y andaba entre las tinieblas. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Nosotros somos un faro, hermanos. Pablo dijo, en medio de los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Usted es una lámpara allá en el hogar, allá en el trabajo, allá en la empresa, allá en la universidad, en el colegio. Donde quiera que vayas, eres una antorcha que alumbra. Si no lo eres, preocúpate, porque lo que la Biblia me enseña es que debemos andar como hijos de luz. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, pero Él también dijo, vosotros sois la luz. Así que Él nos ha dejado aquí para que iluminemos al mundo con la luz del Evangelio de Jesucristo. Amén. Así somos imitadores de Dios, andando como hijos de Dios. Número 3. Bueno, ya miramos el versículo de siguiendo el ejemplo del Señor. Número 3, la obediencia. Debemos imitar a Dios como hijos amados, siéndole obediente. Primera de Pedro 1:14. Dice el apóstol Pedro, como hijos que, a ver, díganlo duro, obedientes. Dígase para usted, eso debo serlo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ahora tenemos que conformarnos a la palabra, en la obediencia a Cristo el Señor. Amén. Por eso Filipenses 2:8, estamos hablando de imitadores de Dios. Mire el ejemplo que nos dejó el Señor para que lo imitemos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Está hablando de Cristo. ¿Haciéndose qué? Hermano, Cristo fue obediente. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y como se hizo obediente hasta la muerte, entonces Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces debemos imitarlo en la obediencia hasta la muerte. Amén. Número 4. Debemos imitarlo en la forma de hablar. La palabra de Cristo more con abundancia en vosotros. ¿Sabe, hermano, que el Señor dijo, de la abundancia del corazón?
Si en mi corazón abunda la palabra de Dios, eso es lo que voy a hablar. Palabra de Dios. Pero si en su corazón hay odio, ¿de qué va a hablar? De odio, de venganza, de ira. ¿Cierto? ¿De qué habla el mundo? ¿De qué hablan los jóvenes en la calle? Hablan de droga, hablan de mujeres. Porque en el mundo solo se piensa en la maldad. Hay novios que dicen, los he oído, si a mí mi novia a los 8 o 15 días de noviazgo no me ha dado pruebita de amor, la he hecho. No buscan sino satisfacer sus apetitos carnales y nada más. Por eso yo les digo a los jóvenes, ustedes no deben ser así. Es que nosotros somos diferentes. Aquí debe haber respeto. Amén. Porque aquí obramos en el temor de Dios. Entonces, lo que hay en el corazón, eso es lo que habla la boca. Si nosotros tenemos la palabra de Dios, me olvidé colocar la cita, pero creo que está como en Corintios. La palabra de Cristo abunde en vosotros. Colosenses. A ver, ayúdenme que ustedes ahí con el celular y rapidito que lo consiguen. La palabra de Cristo abunde en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. Bueno, eso hay material ahí. Colosenses 3:16. 3:16 de Colosenses. Ahí está, hermano, vea. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahí está el culto completo. Ese es el culto. Gloria a Dios. Número 5. Debemos imitarlo en la manera de pensar y de juzgar las cosas. Tenemos la mente de Cristo y debemos juzgar rectamente. Bueno, yo no sé por qué se me quedaron las citas, porque es que a mí me gusta ir comprobando lo que digo con la Biblia. Se me quedó la cita, pero ayúdenme a buscar rápidamente, donde dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Ese sí creo que está en Corintios. A ver. Ya lo tenemos ahí, vea. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién? ¿Quién le instruirá? ¿Quién lo aconsejará? ¿Quién? Más nosotros. Más nosotros. Oh, iglesia del Señor, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Número 6. Debemos imitarlo en la conducta. La conducta de Cristo, su comportamiento, su ética. Vuestra gentileza sea conocido por todos. Bueno, no sé por qué me están quedando los textos. Pero hay otro versículo que ahí dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. Creo que sí está en Filipenses 4:5. Amén. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, toda oración y ruego con acción de gracia. No, pero hay otro texto. Vuestra gentileza sea conocida por todos. Ya, ahí está. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, que todos nos conozcan por esa gentileza. Amén. El Señor está cerca. Y número 7, debemos imitarlo en amor, que es lo que hacíamos referencia al comienzo, andad en amor.
Así como Cristo se dio a sí mismo por nosotros, se gastó por nosotros. Imitar a Dios y andar en amor es vivir procurando el bien de otros. Que nos gastemos por el bien de otros. Segunda de Corintios 12:15. Amén. Segunda de Corintios 12:15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Nos gastamos por amor de otros, así como Cristo se dio por amor de nosotros. Gastaré lo mío, aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Oiga, evangelistas, por amor de las almas, aunque amando más, sea amado menos. De todas maneras, no estamos buscando gloria de los hombres, la gloria es para el Señor Jesús. Amén. Filipenses 1:8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo. Amén. Y cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Primera Tesalonicenses 2:8, tan grande es nuestro afecto por vosotros. Y número 8, y ya estamos cerrando los puntos, imitar a Dios es imitarlo también en la santidad. Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, para santificarnos a nosotros, mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. A Jesucristo lo mataron fuera de Jerusalén. Lo sacaron por la puerta y lo llevaron a un lugar alto llamado el lugar de la calavera, porque había una imagen allá en la roca como una calavera. Y allá en ese alto crucificaron a Jesús. Para santificar al pueblo, padeció fuera del campamento, fuera de la ciudad. Ahora, Primera de Pedro 1:15 al 16, dice el Señor. Bueno, yo tengo aquí una parte, si lo colocamos allá todos los versículos. Primera de Pedro 1:15 al 16. Gloria a Dios. Sino como aquel que os llamó es santo, es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermano, póngale sentido a esa palabra, porque yo no puedo ser santo en la iglesia. Yo tengo que ser santo en el trabajo, donde vaya, donde quiera, en la casa, en toda vuestra manera de vivir. Que nosotros no somos santos por raticos, aunque a algunos parece que sí. ¿Cierto? Hay algunos hijos que dicen, mi papá en la iglesia es un santico, pero en la casa hay que tenerle miedo. No, hay que ser santo aquí y en todas partes. Entonces seguimos leyendo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Amén. Entonces, Dios reclama en nosotros santidad y debemos imitarlo entonces, así como Él es santo, sus hijos deben ser santos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y en conclusión, sed imitadores de Dios como hijos amados. Se puede decir que hay dos cosas fundamentales: el amor y la santidad.
Imitar a Dios en el amor y la santidad. El amor lo cubre todo, lo llena todo. Y la santidad marca mi conducta o mi comportamiento, mi forma de vivir o de andar delante de Él. El amor cubre las faltas. Si hay amor se perdona. Primera de Pedro 4:8. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La santidad nos separa del pecado para llegar a ser a la semejanza de Dios. Sed imitadores de mí. Efesios 4:24. Creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Creados a la imagen de Él. Justicia, santidad y verdad. Y Primera Tesalonicenses 1:4-7, coloquémoslo allá, hermano. Primera Tesalonicenses 1:4-7. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Hasta el 7. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en ¿qué? En poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Ustedes recuerdan lo que Pablo dijo? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tremenda responsabilidad, ¿cierto? Eso de decirle a uno, hermano, imíteme a mí, así como yo imito a Cristo. Tremenda responsabilidad. Porque los humanos fallamos. Pero Pablo sí lo dijo. Recibiendo, dice, a ver, viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Verso 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces, ser imitadores de Dios como hijos amados, en amor y en santidad. ¿Y por qué imitadores? Porque somos hijos de Dios. Somos engendrados por Él.